Buenas, aquí con el segundo capítulo de la formación en nutrición y terapias naturales para perros y gatos. Antes de hacer la transición alimentaria, que es adaptar el sistema digestivo a la microbiota correcta, quiero hablar de la microbiota en sí. Antes de ir de lleno a lo práctico, quiero que tengas el poder de conocer y entender el porqué de todo lo que vamos haciendo. Así que sin más, nos vamos a ello. Hay tres elementos que determinan en un 90% la salud y la enfermedad en todos los mamíferos superiores, incluyéndonos, según la Real Academia Británica. Estos son la microbiota, el intestino y el alimento. ¿Qué es la microbiota? Es un conjunto de microorganismos que recubren todo nuestro cuerpo. En donde más hay es en el intestino, que es de la que vamos a hablar. En su mayoría son bacterias, pero también hay levaduras, hongos. Estas lo protegen y forman una mucosidad que es muy delicada e importante llamada biofilm. Aquí es como si la viésemos desde adentro. Este organismo vivo, llamado microbiota, que hoy es considerado un órgano más del cuerpo, está recibiendo información del exterior. Está enviando información al cerebro y a todo el organismo y determina de una manera muy potente nuestra manera de pensar y de sentir. Están relacionadas a la alegría cuando están en equilibrio y a la depresión y a la enfermedad en desequilibrio. Estamos formados por más cantidades de bacterias que de células propias. El organismo de los mamíferos superiores tiene 60 trillones de células y el número de bacterias es 10 veces superior. El segundo factor es el intestino. Aquí vemos un corte transversal del mismo y es como si lo observásemos desde adentro, como en la imagen que estamos en el lado o como la imagen que veíamos antes también. La microbiota tiene una relación muy estrecha con el segundo cerebro, que es el intestino. Haciendo una analogía, la microbiota serían los ciudadanos y la microbiota sería una ciudad. El intestino consta de millones de vellosidades, que son como pelitos que lo convierten en el órgano más extenso del cuerpo. Antes se creía que la piel era el órgano más extenso, pero si extendemos todas estas microvellosidades en un plano, ocupan el tamaño de 2 canchas de tenis y la piel solo el tamaño de 2 canchas de ping-pong. El intestino consta del 80% del sistema de defensas del organismo, ya que es el sitio por donde pueden ingresar virus, bacterias, hongos y tóxicos. Entonces ya tenemos 2 de las 3 partes y entendemos las funciones que cumplen, la microbiota y el intestino. ¿Qué nos está faltando sumar al tubo digestivo? El tercer factor de la tríada es el bolo alimenticio. Aquí les recomiendo ver y repasar el primer capítulo. Si el alimento es granos y pasturas, o avena, trigo, maíz, soja y arroz, el tipo de microbiota o biofilm va a ser de tipo fermentativa para poder descomponer estos hidratos de carbono. Es la típica microbiota de los herbívoros. En cambio, si el bolo alimenticio que llega al intestino es de origen proteico animal, la microbiota no va a ser fermentativa, sino que va a ser acidófila para escindir las proteínas de origen animal que coma un carnívoro oportunista como un perro o un carnívoro estricto como un gato. Aquí vemos los 3 elementos armonizados: un intestino sano con su sistema de defensa funcionando en plenitud, con una microbiota y biofilm sano, debido a la coherencia entre lo que consume y para lo que está preparado el organismo de ese ser. Ahora bien, si un carnívoro estricto u oportunista está consumiendo trigo, maíz, soja o arroz en un pellet industrializado, lo que sucede es que esa microbiota se degenera. Aquí en la imagen, en la segunda imagen que tenemos de abajo hacia arriba, eso es una imagen de microscopio en la que las microvellosidades se empiezan a cubrir de una microbiota biofilm de un color celeste que asemeja mucho a un plástico y parece un plástico. ¿Qué hizo? Tapó o cubrió, como ven en la segunda imagen, todo el sistema de defensas. Entonces ahora este mamífero superior ya no puede defenderse de lo que ingrese y tampoco puede absorber, porque está plastificado, los nutrientes
ni eliminar lo que tiene que eliminar en la materia fecal por este mismo plástico. Y aquí permítanme contarles que muchas veces en la clínica práctica me toca recibir gran cantidad de cachorros de perro con un diagnóstico presuntivo de parvovirus por tener diarreas sanguinolentas, por estar eliminando en materia fecal una mucosidad semejante a un plástico y por tener vómitos. Muchas veces no es parvovirus como viene diagnosticado. Para diagnosticar un parvovirus hay pruebas para hacer, no simplemente porque tengo una diarrea es un parvovirus. Y permítanme contarle que en la mayoría de los casos no lo es. Es esta microbiota degenerada en un carnívoro oportunista que dejó de tomar la teta de su mamá y pasó a consumir alimento para pollos o vacas, como es la avena, el trigo, maíz, soja y arroz en un pellet súper industrializado. Entonces, cuando ese, al ser su primer alimento, ingresa, toda su microbiota se degenera, se forma este plástico y empiezan a eliminarlo en forma de diarreas, mucos sanguinolentas, y tengo un montón de videos y fotos que no se los voy a mostrar ahora porque no son de lo más agradable, pero es lógico que esto suceda y no siempre es parvovirus. Siempre arreglando el desorden se soluciona. Muchas veces después ingresan el parvovirus, otros virus, coronavirus, rotavirus, que dañan la mucosidad intestinal, pero muchas veces no son eso, sino esta microbiota degenerada, que cuando ya tapó el 80% del sistema de defensas, permite que esto ingrese. Así que bueno, ese es el resumen del segundo capítulo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo y ya en el tercer capítulo nos vamos directamente a lo práctico. Así que sin más, los dejo y que tengan un hermoso día.